Muy buenas tardes a todos. En las últimas semanas dimos a conocer nuestras perspectivas tanto para la economía como para las empresas y las inversiones de cara al año 2023. Desde ya igual quiero invitarlos a que consulten la publicación en la página vision.davivienda.com y en el link libro.daviviendacorredores.com. Ahí encontrarán todas nuestras perspectivas y análisis de cara al próximo año. No obstante, creo que en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días, con el dólar llegando cerca de los 5.000 pesos, todo el debate económico del país se ha centrado sobre la tasa de cambio. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Si va a subir más? ¿Si va a bajar? Pero yo creo que hay un efecto detrás muy importante que es el de las tasas de interés, lo que las tasas de interés están generando a nivel internacional y a nivel local. Y lo que quiero es invitarlos a que en este espacio nos acompañen en una conversación en la que analizaremos un poco esa perspectiva de las tasas de interés desde el análisis de si es un riesgo o es una oportunidad, tanto a nivel de economía como de empresas e inversiones en general en Colombia y el mundo. En esta conversación vamos a estar participando Catherine Ortiz, analista senior de acciones en Colombia, Rodrigo Sánchez, analista senior de acciones enfocado en activos inmobiliarios o en empresas del sector de construcción, y Alejandro Sepúlveda, enfocado en inversiones en mercados internacionales. Y yo, Germán Cristancho, que estaré abordando seguramente temas relacionados con el mercado de renta fija en general, sobre el panorama de la economía. Así que lo primero que quisiera hacer es contarles un poco lo que viene pasando a nivel de contexto económico global. La inflación en el mundo ha alcanzado unos niveles máximos en 10.2%, unos niveles altos desde todo punto de vista, y en Colombia la inflación ha alcanzado niveles de 11.4% y pareciera que van a seguir subiendo. Pero el punto no es solo que la inflación haya aumentado, es que pareciera que la inflación puede permanecer en niveles altos durante el año 2023 y probablemente los bancos centrales no alcancen sus metas en los próximos 2 años. En el caso de Colombia, por ejemplo, la meta de tener la inflación en un nivel cercano al 3%. Esta persistencia inflacionaria se da principalmente porque los salarios se empiezan a indexar, porque los arrendamientos se empiezan a indexar a la inflación observada. Así que en buena parte lo que viene ocurriendo en el mundo es que todos los bancos centrales han desplegado sus herramientas, principalmente vía tasa de interés, para luchar contra la inflación. El objetivo es llevar la inflación nuevamente a los rangos que han establecido los bancos centrales como meta, así la actividad económica se contraiga. Y de hecho esto está llevando a que entidades como el Fondo Monetario Internacional, en sus reuniones anuales de hace unos pocos días, rebajaran las perspectivas de crecimiento económico global a 2.7% para el año 2023, y en algunos lugares como Estados Unidos, por ejemplo, proyecten tasas de crecimiento cercanas al 1%, o en Europa contracción en algunas economías como Alemania o como Italia. Sin duda, el escenario macroeconómico luce bastante retador, pero aquí es donde quisiera arrancar un poco la conversación y sobre todo con un sector que es muy sensible a la tasa de interés, y es el sector o el mercado inmobiliario. Normalmente lo que hemos visto en las últimas semanas o en los últimos meses son caídas de precios en países como Alemania, como Estados Unidos, como Nueva Zelanda, en donde los precios de la vivienda ya caen casi un 10% frente a los niveles que se habían observado en febrero. En todo este recorrido de los últimos 2 años, los precios de la vivienda en esas economías alcanzaron a subir casi un 35 o 40%. Así que la primera pregunta, y con lo que quisiera arrancar un poco la conversación, y quisiera sobre todo conocer la perspectiva de Rodrigo y de Alejandro, es sobre el mercado inmobiliario. ¿Cómo están viendo ustedes el mercado inmobiliario tanto a nivel internacional como en Colombia? Germán, definitivamente yo creo que el mercado inmobiliario a nivel global ha tenido unos cambios supremamente importantes. Hemos tenido unos incrementos de tasas que se han salido un poco de esa subida de tasas de los tesoros. ¿Sí? Teníamos unas tasas a nivel de hipotecas de 30 años en Estados Unidos alrededor del 3% hace unos 6 meses, y en este momento alcanzamos niveles del 7%.
niveles que no se observaban desde la era de los 2000, ni siquiera en la era del 2018, donde tuvimos esa crisis inmobiliaria, tuvimos ese nivel de tasas. Y eso de alguna manera hace un cambio en las reglas de juego en el sector inmobiliario, tanto para las personas como para toda la parte de construcción. Entendiendo que en este momento, por ejemplo, la capacidad que tienen las personas para comprar vivienda cada vez es mucho más reducida, porque tenemos unos niveles de hipotecas que están mucho más altos. Si uno hace un ejemplo, digamos, en promedio, comparativamente con lo que podían acceder antes, con los precios de mercado, uno tenía una hipoteca en promedio alrededor de $1.200. Sin embargo, hemos tenido todo ese incremento hasta cerca de $2.300 en promedio. Y eso de alguna manera nos lleva a que el golpe se está dando por los dos lados, porque uno tiene un incremento en las hipotecas y adicionalmente habíamos tenido un aumento de la parte de los precios muy alto, que hace que bajo la misma plata, con una hipoteca mucho más alta, podamos comprar unos bienes o una calidad de bienes mucho menor. Entonces comienza a afectar las métricas de juego y adicionalmente el mercado inmobiliario está en este momento en el ojo, si se puede llamar, del huracán de la Fed. Es un objetivo como tal de la Fed controlar el mercado inmobiliario, porque si bien tenemos en este momento inflación por el lado de la energía, también tenemos gran parte por el lado de los servicios y principalmente por el lado de los arriendos que hemos tenido una gran demanda y han ido incrementándose de manera muy importante. Entonces, bajo ese escenario, la Fed va a estar muy pendiente realmente de tratar de controlar ese componente de arriendos, que normalmente, a pesar de que las tasas han ido subiendo y que además tenemos una caída en precios como lo nombraba Germán, finalmente eso se va a terminar transmitiendo a la economía y en una caída en términos de los arriendos hacia cerca de 15 meses, que si uno lo mira pues, en términos de la línea de tiempo, sería casi esta mitad del 2023. Entonces comienza a ser un objetivo controlar esos arriendos y de alguna manera reducir los precios. Adicionalmente, si uno mira en términos de métricas del mercado inmobiliario, ya están comenzando a mostrar deterioros pues, importantes dentro del año. Hablamos de la parte de la caída de precios, que en Estados Unidos, si bien logramos cerca de 10% a nivel en Alemania y en otras economías, en Estados Unidos a nivel nacional se presenta una caída de alrededor de 7%. Y sobre todo vemos caídas sobre este nivel en regiones de la costa oeste, en donde seguramente también impulsado por una subida muy rápida que se dio durante la época del COVID, está teniendo unos retrocesos mucho más fuertes. Secciones en California, como por ejemplo Seattle, la parte de San José, acumulan caídas durante el año del 9%. Donde también estamos viendo un deterioro importante en la parte de ventas, es decir, esas hipotecas más altas están haciendo que la gente que salga a comprar al mercado realmente salga porque lo necesita, o sea, porque tiene casi la obligación de comprar, pero algunas personas que muchas veces quieren comprar, pero no lo necesitan, se están manteniendo al margen. Entonces vemos una caída importante de las ventas durante el año alrededor del 20%, y eso con unos inventarios que han venido aumentándose. Entonces, de alguna manera, se comienza a desequilibrar un poquito la oferta y la demanda, que va a generar seguramente durante los próximos meses unas caídas adicionales en términos de precios. Es muy importante, y yo también quiero dar ese mensaje, que desde nuestro punto de vista, esto no es la misma situación del 2008. Estamos viendo deterioros, pero la situación y la estructura del mercado como tal inmobiliario es totalmente diferente. ¿En dónde vemos esas diferencias puntuales? Primero, en la acumulación de inventarios que se tenían, o los inventarios que teníamos en el 2008. Habían cerca de 4 millones de vivienda en ese momento 1.2, ¿sí? A mensuales. Adicionalmente, algo que me parece supremamente importante, y es que en el 2008 teníamos muchas hipotecas que de alguna manera eran fijas durante los primeros 3 meses y luego se cambiaban a variable, cambiaban para los próximos 30 años. Y eso generaba que la gente estuviera, hasta la gente que ya estaba comprada con hipotecas, generara exposición a esas nuevas tasas. Sin embargo, ahora los datos generan que cerca del 90% de las hipotecas están con tasas fijas, es decir, que solo golpearían a las personas que quieren comprar. Todo este escenario se ha de alguna manera reflejado en el mercado finalmente ya inmobiliario, en los mercados financieros como tal. Uno ve caídas en todos los instrumentos financieros de cerca del 33%, muy superior a lo que tiene, por ejemplo, la parte del Standard & Poor's, que tiene caída del 20% acumulada del año. Y eso básicamente también, ya con los componentes de deterioro general, con componentes técnicos en donde las rentabilidades de esos proyectos, como el cap rate, que es una medida general para mirar la rentabilidad de los proyectos,
Con la subida de tasas cada vez esa prima adicional que pagan sobre, por ejemplo, pues estos activos de riesgo es cada vez menor, ya sea comparándolo con la parte de tesoros o ya sea comparando con tesoros indexados a la inflación, que tiene mucho más sentido en términos reales. Entonces uno ve en general un escenario difícil, con un contexto retador y que el mercado ha comenzado a absorber ese tipo de comportamientos, pero creemos que todavía hay un espacio adicional para un comportamiento un poco más negativo. Yo en el lado de Colombia le diría a Germán que la situación es relativamente similar, aunque en unas magnitudes distintas. Efectivamente, la transmisión de la política monetaria que ha venido adoptando el Banco de la República se está viendo reflejada, por ejemplo, en las ventas de vivienda a nivel local. En enero, para darle algunos datos, por ejemplo, en enero de 2022, las ventas mensuales de vivienda alcanzaron niveles de 25.700 unidades de vivienda nueva vendidas en solo ese mes. Septiembre, 15.500 unidades de vivienda. Entonces eso evidentemente empieza a mostrar que las mayores tasas de interés efectivamente están frenando el consumo, particularmente en el sector inmobiliario, que yo creo que al final del día es lo que está tratando de hacer los bancos centrales, no solo en Colombia, sino en el mundo. Sin embargo, yo creo que en el caso colombiano hay varios factores que yo destacaría como positivos y que de alguna manera sopesan esa reducción en la velocidad del que ha venido teniendo el sector inmobiliario. Por ejemplo, los inventarios tanto en vivienda como en edificaciones vienen con un muy buen comportamiento y particularmente en edificaciones no residenciales lo que hemos visto es una absorción muy buena. Por ejemplo, para darle algunos números que permiten aterrizar estas ideas, la vacancia del sector de bodegas y de esos activos industriales en Colombia hace 2 años, hace 3 años estaban alrededor del 14-15%. Hoy esos indicadores están alrededor del 6-7% en el país. Entonces, eso lo que le está permitiendo al sector es tener cierto colchón donde evidentemente puede que veamos algo de deterioro en métricas, de vacancia y demás, pero en general los indicadores son muy buenos y no nos llevan a pensar que hoy tenemos una gran preocupación sobre el sector o sobre un deterioro muy significativo de este. Lo mismo pasa en vivienda. En vivienda, digamos que yo lo dividiría en 2 partes. La vivienda de interés social ha sido el gran impulsor del crecimiento, digamos, en las ventas en el país. Y esto muy impulsado del tema de los subsidios que ha venido dando el gobierno desde hace varios años y muy importante además escuchar a la ministra de Vivienda la semana pasada en el Congreso de Canacol dando un mensaje de tranquilidad a este sector diciendo los subsidios van a continuar porque evidentemente esa es la parte más gruesa. Pero en la parte que es no bis, que pueden ser estratos un poco más altos, los indicadores de vacancia, por ejemplo, de estratos 4, 5 y 6 están en niveles no vistos desde el 2017. Todos esos niveles buenos, ¿no? Entonces, en general, digamos que eso genera cierto colchón. Y la otra parte de la historia que es importante mencionar, la gente sí va a tender a endeudarse mucho menos y eso es resultado de mayores tasas de interés. La tasa de una hipoteca o digamos de un crédito hipotecario hace un año podía estar alrededor del 9%, 9-10%, hoy está alrededor del 15% y eso evidentemente hace que la gente prefiera no hacer una inversión inmobiliaria o por lo menos no a la misma velocidad que veníamos viendo hace algunos meses y eso pues precisamente lo que está llevando es que haya un enfriamiento en el sector y que no vayamos de pronto a tener un efecto negativo como se ha visto en otras crisis en el pasado y yo creo que eso es muy importante porque para muchos colombianos tal vez está la historia del 2008 que lo que ocurrió en Estados Unidos con las crisis subprime, pero para nosotros más si uno se vuelve al 99 al 2000 encuentra que en todo el periodo del UPAC, por ejemplo, la morosidad de los hogares en este segmento el segmento hipotecario fue muy alta. 1 de cada 4 créditos de vivienda en ese momento llegó a tener morosidad, a presentar morosidad. Hoy en día ese indicador está por debajo del 3%. Entonces, de alguna manera, si bien uno puede esperar cierto deterioro, producto además de la desaceleración económica que se va a dar el otro año, pues el riesgo o el nivel de riesgo no es tan alto, sobre todo entendiendo que la historia de los bancos colombianos es de pronto un poco diferente a lo que pasa en Estados Unidos. En Colombia los bancos vienen capitalizando cerca del 50% de las utilidades que generan año a año. En Estados Unidos apenas el 10% y eso ha generado que hoy los niveles de solvencia, de liquidez de los bancos nos generen cierta tranquilidad. Y el último punto que yo mencionaría que es muy importante para el sector inmobiliario y eso aplica tanto para Colombia como para el resto del mundo, es que hoy los costos de materiales de construcción están supremamente elevados. El costo de construcción de vivienda en Colombia al segundo trimestre había crecido el 10.4%. Entonces es un indicador que calculamos en el Grupo Bolívar en Davivienda y evidentemente lo que está llevando es que
pues hoy, pese a que los activos se están deteriorando, los precios de ciertos activos se han afectado, el precio de la vivienda y de las edificaciones tenga cierta resiliencia, porque hoy el costo de reemplazo de un activo es supremamente alto y eso lo estamos viendo en Colombia todos los días y en el valor de los activos inmobiliarios. Sí, yo creo que ese es un tema bien importante y es que estamos en un contexto de inflación, de aumento de costos. Aunque yo ya he visto que el precio de los fletes, de los materiales de construcción viene bajando, pero estamos en un contexto de alta inflación. Ustedes mencionaron un tema relacionado con las hipotecas y de hecho la última edición de la revista The Economist en su portada principal habla justamente de los riesgos sobre el mercado inmobiliario y de algo que mencionaba Alejandro, que es la poca capacidad de compra o de pago que hoy se tiene por el aumento de las tasas de interés. Y las cuentas aproximadamente apuntan a que una persona hoy con cerca de $1.800 al mes destinados a hipoteca, pues ya no puede acceder a un crédito de $420.000, sino tan solo de $240.000. Ahí es donde quisiera hacerles una pregunta para cerrar esta parte inmobiliaria y es, las tasas de interés están subiendo, la economía va a entrar en una desaceleración importante, ni siquiera las economías pareciera que han entrado en la recesión y el año 2023 se ve como un año difícil en materia macroeconómica. ¿Hay realmente una oportunidad en las inversiones inmobiliarias en ese contexto o no necesariamente? Yo sinceramente creo que hay cosas que han mejorado sustancialmente, y tanto inmobiliario como en el resto de los activos, pero creo que la oportunidad grande todavía está por venir. Si uno mira en este momento, hay cosas que ya están dando un descuento con respecto a sus activos de alrededor del 20%, que eso históricamente, si uno lo mira, exceptuando la crisis del 2008, son interesantes. Pero exactamente como lo decía Germán, esto hasta ahora se está comenzando a mostrar, hasta ahora el deterioro está comenzando y eso seguramente nos va a permitir encontrar en niveles mucho más interesantes los activos. Donde vemos que pueden haber cosas que si uno quiere entrar en pequeñas porciones para diversificar y también para cubrir parte de la inflación, sobre todo en la parte de logística, que sigue teniendo unos montos de vacancia muy pequeños y adicionalmente mantienen una rentabilidad de sus proyectos altos y uno ve una demanda natural del mercado por todo lo de logística, que incluye pues toda la parte de data center y este tipo de cosas que el mercado está pidiendo. Entonces creo que por ahí puede haber una parte de la inversión, pero definitivamente creo que eso se va a abrir mucho más adelante. Yo le diría que desde el lado de Colombia pues la situación es similar. Evidentemente pensar que las métricas no se van a deteriorar pues es difícil porque va a haber una desaceleración económica normal y los costos de financiamiento son más altos, pues que es lo que hemos venido hablando. Sin embargo, en Colombia el tema de los costos de construcción es algo que uno debería contemplar, sobre todo si tiene un horizonte de inversión de largo plazo. Al final, tradicionalmente e históricamente se ha probado que uno de los activos que mejor lo hace durante ciclos de inflación alta como el que estamos viviendo actualmente es el inmobiliario. Eso es una realidad y eso pues está demostrado. Y en ese sentido, sobre todo cuando uno encuentra en el mercado de capitales inversiones en el sector inmobiliario con descuentos de hasta el 70%, pues eso sin duda puede llegar a ser una oportunidad estructural muy interesante para aquellos clientes o para aquellos inversionistas sobre todo entiendan que durante los próximos meses seguramente vamos a seguir teniendo un deterioro en métricas importantes. Un dato que yo, por ejemplo, le quisiera dar, el cap rate, que era uno de los indicadores que nos mencionaba Alejandro hace un tiempo, de un vehículo inmobiliario en Colombia puede estar alrededor del 6-7%. Esa es la realidad, pero cuando uno ajusta o lo piensa como un inversionista y dice, oiga, yo tengo la oportunidad de comprar este activo, participar en este vehículo, con un descuento hasta el 70% de descuento, ese cap rate a mercado tiene un cambio importante y pasa a ser un cap rate de casi el 20%, donde evidentemente tiene que competir con otras alternativas de inversión como la renta fija. Y finalmente yo creo que como generalidad para las inversiones en este contexto, uno sí debería pensar que si va a invertir en un activo de estos, que los niveles de deuda sean sostenibles, porque las presiones en gastos financieros para estos activos van a ser importantes y en ese sentido uno debería seleccionar en qué tipo de activos inmobiliarios va a encontrar invertir, pensando que no tengan unos niveles de apalancamiento que en caso que los niveles se estresen un poco más, el vehículo vaya a sufrir. Y yo creo que en general eso nos da la oportunidad de hablar de otro tema que a mí particularmente me parece muy interesante y muy importante en este contexto, y es
el costo de financiamiento no solo está afectando al sector inmobiliario, va a empezar a afectar, o está ya afectando a muchos sectores de la economía a nivel local e internacional. Y yo le preguntaría a usted, Germán, para que cambiemos la conversación de sector y de enfoque, ¿cómo está viendo usted el tema del costo de financiamiento para las empresas? Sí, Rodrigo, efectivamente ese es un tema que está afectando a las empresas, a los gobiernos. El caso colombiano, por ejemplo. Colombia tenía un plan de emisión de deuda pública en TES este año por casi 49 billones de pesos. De esos, a través de subastas, eran alrededor de 37.5 billones de pesos. Se colocaron alrededor de 33.2, y por el aumento en las tasas de interés y en una intención de mandar un mensaje de confianza también a los inversionistas, el gobierno colombiano decidió suspender las emisiones de deuda por el año 2022. En Colombia, el levantamiento de capital de las empresas se está restringiendo bastante. Normalmente en Colombia, el levantamiento de capital, las emisiones de bonos en deuda corporativa, alcanzan montos alrededor de los 10-11 billones de pesos aproximadamente. Este año se han hecho emisiones por 2 billones de pesos. Entonces, realmente levantar capital se ha vuelto mucho más complejo y eso pone una presión particular al sector financiero, por ejemplo, como irrigador de crédito en la economía. No sé a nivel internacional. No, en el mercado internacional está pasando un fenómeno parecido. Si bien en la parte alta de calificaciones, en todo lo que es grado de inversión, se mantienen unos niveles de emisiones altas, donde se está viendo un cambio significativo es en las partes de baja calificación, es decir, en todo lo que tiene que ver con grado especulativo, en donde normalmente ellos tienen, por ejemplo, para el 2023-2024 vencimientos de casi 500 millones de dólares en promedio, pero realmente las emisiones se vienen reduciendo de manera muy importante. Uno tiene para este año una expectativa de emisiones de alrededor de 100 mil millones de dólares versus un 2021 en donde teníamos cerca de 400 mil millones de dólares. Entonces se ha comenzado a secar. ¿Dónde más uno ve un poco digamos, de un cambio importante por este incremento de tasas? En todo lo que son créditos apalancados, que son los que usan las empresas de peor capital, de peor calidad crediticia, y muchas veces también para su crecimiento de compra de otras empresas, en donde cada vez la prima que están pidiendo para este tipo de productos es mucho más alta y la tasa o el volumen de no pago, de default para ese tipo de empresas se ha comenzado a triplicar. El año pasado estábamos alrededor de 6 mil millones de dólares y en este momento estamos alrededor de 20 mil millones de dólares. Entonces es un mercado que, entendiendo que es el más riesgoso, es el primero que comienza a mostrar esa transmisión de mayor niveles de tasas y un menor número de emisiones que va a complicar y es un reto importante para la refinanciación de las empresas. Y yo diría, Alejandro, que en Colombia pues el escenario es en algunas ocasiones similar. Por ejemplo, Ecopetrol tiene unos vencimientos de deuda importantes este año porque había hecho pues un crédito para financiar la adquisición de ISA más el endeudamiento normal de su operación. Ya recientemente anunció una reestructuración para el crédito que había adquirido por cerca de 2.000 millones para financiar la adquisición de ISA, pero tiene unos vencimientos de unos bonos en agosto del 2023 por cerca de 1.800 millones de dólares que aún no ha refinanciado. Y la verdad es que en estas condiciones de tasas de interés, pues esto empieza a ser un reto bastante grande porque cuando uno revisa, por ejemplo, la prima que se le está cobrando a Ecopetrol en los bonos versus sus pares comparables, esta prima ha venido creciendo y hoy está alrededor de 180 puntos básicos por encima. Y en este entorno de tasa de interés, pues definitivamente para Ecopetrol financiarse es bastante retador, o por lo menos para financiarse en un costo de deuda razonable, dado el nivel de rentabilidad de sus operaciones. Todo esto además uno le complementaría el entorno desafiante que imprime las reformas y los cambios políticos que estamos viendo en Colombia y en particular la reforma tributaria que está planteándose sobre la base de un recaudo de alrededor de 21 billones de pesos y de esos 21 billones de pesos cerca de 11 billones de pesos vendrían de impuestos al subsuelo, donde pues el sector petrolero evidentemente sería el principal
contribuidor de este monto tan relevante. Ahí es donde Ecopetrol también empieza a tener un reto grande, porque por lo menos cálculos de la misma empresa hablan de que solo por la no deducción de regalías estaríamos hablando de cerca de 7.6 billones menos en utilidades, y si a eso le sumamos la sobretasa de impuesto de renta, 3.6 billones de pesos más, o sea, más de 10 billones de pesos menos en utilidades para Ecopetrol, en un escenario donde pues se requiere recursos para financiar el CAPEX y también hay necesidad de refinanciar esa deuda. De todas formas, ese es un caso puntual. Si uno ya revisa en general los vencimientos en Colombia, estamos hablando de que en dólares los vencimientos de deuda alcanzan alrededor de 2.300 millones de dólares para el sector real, y ya mencioné que de esos 2.300, 1.800 son Ecopetrol. Entonces ahí uno diría el monto no es tan grande, y tampoco es tan grande si se compara con los pares de Colombia. Ya en el caso de vencimientos en pesos, estamos hablando de vencimientos en el 2023 de cerca de 8.6 billones de pesos, de los cuales en su mayoría están concentrados en el sector financiero. El sector financiero tiene vencimientos por cerca de 5.2 billones, concentrados sobre todo en los meses de mayo y junio del próximo año. Ahí, y lo mencionaba Germán ahorita, el sector financiero está siendo el gran proveedor de financiación para las empresas y para las personas, y en ese escenario tiene un reto también grande en términos de liquidez. Si uno ve el resto de empresas, no hay muchas, algunas, por ejemplo, Promigas sí tiene unos vencimientos importantes, cerca de 1 billón de pesos el próximo año, pero vemos un escenario donde las empresas colombianas no están tan apalancadas y seguramente tendrán que empezar a ajustar su CAPEX y su capacidad de inversión el próximo año para ajustarse a ese entorno de mayores tasas de interés, porque definitivamente no es muy rentable invertir en un contexto de financiación tan alto, porque hoy pues los proyectos no dan esa rentabilidad que están exigiendo y el costo de capital que implican estas tasas de interés. De todas formas, yo diría que podemos ir a analizar el tema de las tasas de interés de otro lado, y es que definitivamente del lado de las empresas esto significa un reto, pero no sé, Germán, del lado de los inversionistas, porque pareciera que estamos ante una gran oportunidad. ¿Qué piensas? Sí, sin duda, desde el punto de vista de un inversionista, estas son tasas que no se habían visto en las últimas 2 décadas. En Colombia, por ejemplo, el nivel promedio de rentabilidad en la curva de deuda pública es del 14.5%. Bueno, en Colombia hay algo particular, y es que la prima de riesgo de Colombia sí se ha aumentado, y muy ligado a lo que hablábamos ahora sobre el contexto externo, sobre las presiones de financiamiento. Yo sí diría que Colombia está pagando una prima de casi 200 puntos básicos frente a Latinoamérica, y en tasas en dólares, Colombia a 10 años debe pagar una tasa hoy cercana al 9.3%, que comparado con Brasil es una tasa cercana al 7%, y de hecho nos estamos acercando más a Turquía. Turquía paga cerca de 10.7%. Entonces yo creo que en el caso colombiano hay un factor adicional, y eso está haciendo que las tasas de interés, por ejemplo, en la deuda corporativa, sean tasas de doble dígito al 16% o más. Entonces, creo que aquí uno debería ver esto desde 2 puntos de vista. Uno, desde la prima de riesgo adicional que está pagando Colombia y el contexto. Y 2, desde el punto de vista de qué tan sostenibles realmente son estas tasas de interés en Colombia y en el mundo. Si se dan cuenta, de lo que hemos hablado es de posiblemente una desaceleración económica muy importante y sincronizada. Se va a desacelerar Europa, se va a desacelerar Estados Unidos, Latinoamérica. Así que la transición que estamos siguiendo es una transición mientras la inflación se mantiene alta. Pero probablemente al cabo de 2 o 3 años la inflación va a ir descendiendo, y eso va a hacer que estas tasas de interés que hoy estamos viendo no sean sostenibles en el largo plazo, solo que sí implican un nivel de riesgo asociado al entorno o al ciclo económico muy importante. Entonces, para resumirte esto, yo sí creo que hay una oportunidad muy grande en tasas de interés. Creo que
rentabilidades de doble dígito en Colombia o rentabilidades de 6, 7, 8% en dólares son muy interesantes pensando a 2, 3 o más años, pero también creo que hay que incorporar en ese análisis dos cosas. Uno, que estamos en un entorno altamente volátil y que hay que mantener seguramente liquidez en los portafolios o no tomar tanto riesgo en materia de plazo en las inversiones por ahora, hasta que no se vea el panorama un poco más claro. Y dos, que específicamente en América Latina, la presión que estamos sintiendo vía tasa de cambio pone en riesgo la convergencia de la inflación a las metas de los bancos centrales. Eso debería llevarlo a uno a pensar que uno debe tener exposición a títulos en inflación. En Colombia, la deuda pública indexada a inflación, por ejemplo, paga tasas sobre inflación cercanas al 6 o 7%. Eso me parece que un inversionista hoy debería tenerlo muy presente, esa diversificación y esa exposición a inflación en América Latina y tasas de interés a nivel internacional, que no sé si a nivel internacional, Alejandro, comparte un poco esa perspectiva, cómo ve la oportunidad vía tasas. Yo creo que en términos internacionales deberíamos dividir eso en dos mundos, ¿no? La parte corporativa, que tiene unas características de las que vamos a hablar, y la parte soberana. Específicamente la parte corporativa, y refiriéndome exactamente a lo que nombraba Germán hace un minuto, de que hasta ahora estamos con ese deterioro, que realmente vamos a llegar con un deterioro de métricas y seguramente en términos de calificación de este tipo de empresas, entendiendo una recesión o un contexto difícil a nivel global y sincronizado, lo que seguramente vamos a tener que, si bien en este momento, y si uno analiza en términos absolutos las tasas que están dando rentabilidad, ya sea papeles de grado de inversión y grado especulativo, uno ve una mejora sustancial. Sin embargo, cuando compara realmente eso en el entorno de tasas que estamos con tesoros al nivel del 4,20%, realmente los niveles que están pagando sobre tesoros todavía se encuentran alrededor del promedio. Si uno mira la parte de grado especulativo, está pagando alrededor de 500 básicos por encima de tesoros. Cuando existen ciertos niveles de riesgo o eventos de riesgo, uno tiene esos niveles de prima alrededor de 700 básicos o en algunos casos de 1000 básicos. Creemos que igual, y la gran pregunta es que no creemos que vamos a llegar a 1000 básicos, porque hay un factor muy importante en caso de que haya un deterioro generalizado, y es la parte de energía, que normalmente en otras crisis uno tiene una caída de las empresas de energía, una caída de los commodities que acompañan, pues, que apoya esa caída de las empresas, pero en este momento, dado los recortes de la OPEP, dado la demanda que hay por fuentes de energía, creemos que el petróleo se va a mantener relativamente alto, y eso va a evitar que esa parte del sector de energía, sobre todo en Estados Unidos, comience a generar niveles de interés mucho más altos. Entonces sí creemos que le falta un pedazo, y adicionalmente lo que hablábamos antes, cuando tenemos esos niveles de liquidez en el mercado, se vuelve mucho más difícil proyectar, estamos en un nivel de incertidumbre, y por eso preferimos en este momento, si bien creemos que se va a dar una oportunidad sobre el próximo año, preferimos en este momento mantenernos alejados de ese tipo de calificaciones y de la parte corporativa. ¿Dónde nos parece que hay una oportunidad interesante? En la parte de grado de inversión, que no la teníamos hace unos años, es decir, muchos clientes llevaban muchos años esperando el momento para poder diversificar más sus portafolios sin sacrificar en términos nominales de rentabilidad, y creo que este momento, sin irse a muy largo plazo como lo nombraba Germán, creo que es momento también de empezar a incluir ciertos nombres de grado de inversión de muy buena calidad crediticia para tener un portafolio mucho más sostenible y sólido en el tiempo, donde vemos que se está acercando ya muy pronto la oportunidad en la parte de soberanos Estados Unidos. Exactamente como lo decía Germán, creemos que esos niveles de tasas a la que va a llegar la Fed, seguramente donde lleguen los tesoros de 10 años al 4.5%, 4.7%, por decir unos niveles, creemos que es insostenible en largo plazo. Y son tasas que ya en este momento presentan un income interesante, y que después, cuando ya esas tasas sean insostenibles, tengamos una convergencia de la inflación, pues vamos a tener un potencial de valorización cuando recoja también la bajada de tasas de la Fed. Yo creo, Alejandro, que usted menciona un tema bien relevante, y es que si bien hay unas oportunidades en renta fija que usted ya mencionó, en corporativos y demás, eso le está empezando a costar a las acciones y a los activos de riesgo en general, porque al final las primas de riesgo, la rentabilidad que se le está exigiendo a una inversión de este tipo, pues se han incrementado de manera sustancial. Hace unas semanas teníamos un panel donde nos acompañaba, por ejemplo, Ricardo Sierra de Celsi, y él decía, un proyecto que rente menos del 20% en Colombia
pues se hace muy difícil porque el costo de financiamiento y el costo del capital en general ha tenido unos incrementos muy sustanciales. Eso está empezando a traducir en movimientos fuertes en el mercado de renta variable, tanto a nivel local e internacional, porque no nos cuenta usted un poco a nivel internacional dónde se están viendo las oportunidades en acciones o cuáles son esos riesgos que uno debería tratar de buscar mitigar. Yo creo que sinceramente a nivel internacional, si uno lo mirara a nivel de mapa, en todas las regiones del mundo estamos en rojo, ¿sí? Entendiendo que cada uno tiene unos riesgos particulares, y China, que parecía en algunos momentos ser el que estaba mucho más adelantado en el ciclo, todavía no termina de reaccionar. Pero centrándonos, por ejemplo, en la parte de Estados Unidos y del financiamiento, hay una preocupación constante desde la parte de nuestro equipo, y es sobre todo que hay muchas empresas en Estados Unidos que son empresas zombies, es decir, que se acostumbraron a crecer cogiendo esa financiación muy barata, y que muchas veces también tenían crecimientos inorgánicos, es decir, comprando empresas. Y ese tipo de procesos se van a frenar definitivamente por esos costos de financiación. Adicionalmente, pues vamos a tener unas reducciones en los márgenes por ese costo de financiamiento, y un efecto por el otro lado, que es básicamente que la Fed también quiere frenar el consumo. O sea que también vamos a tener, tanto por costo de financiación como por una menor demanda, unos menores volúmenes de las empresas. ¿Cuál es también la preocupación que tenemos nosotros? Que el mercado en este momento, desde nuestro punto de vista, no ha descontado eso en las ganancias por acción. Es decir, acá depende también mucho de la pregunta que uno se haga: ¿qué tan grande va a ser la recesión? Es decir, si hay una recesión muy moderada, pues uno puede tener igual crecimientos de utilidades pero bajitos. Pero si eso ya se va a una recesión mucho más media o fuerte, uno podría tener caídas en términos de las ganancias por acción en -4, -10%. Y es algo que el mercado todavía no ha descontado. Entonces, entendiendo eso, lo que nosotros creemos es que falta todavía un pedazo adicional de esa caída. Si bien ya tenemos unos descuentos importantes, caídas del Standard & Poor's del 20%, de la parte de tecnología cerca del 30-35%, todavía nos queda un camino a recorrer a medida que el mercado no ha terminado de asimilar todos esos retos. Y un punto supremamente también importante es el dólar. Gran parte, por ejemplo, en el Standard & Poor's, con la revaluación que hemos tenido en términos de dólar, cerca del 40% de los ingresos vienen de ventas en el exterior a nivel del Standard & Poor's. Pero si uno lo mira más a nivel sectorial, la parte de tecnología tiene cerca del 58%, igual que materiales alrededor del 56%. Entonces, ese tipo de empresas con una revaluación del dólar también tienen un efecto y van a tener una caída en términos de ingresos. Entonces, bajo esa dinámica nos mantenemos en un contexto mucho más defensivo, en donde si uno mira con unos tesoros al 4.50 y unas acciones que todavía no están pagando esa prima de riesgo, pues definitivamente el atractivo en este momento por ahora es bajo. ¿Dónde creemos que hay oportunidad? Las personas que sepan, y exactamente como lo decía creo al comienzo Rodrigo, en la parte inmobiliaria, las personas que quieran aprovechar esos descuentos con montos parciales y que sepan que hay unos riesgos, que hay una incertidumbre y una volatilidad que está por venir. Entonces básicamente nos mantenemos defensivos. Y yo creo que lo que usted está contando me da pie para compartirles un ejercicio que nosotros nos planteábamos hace algunas semanas. Nosotros lo que hicimos fue tratar de evaluar qué tanto habían caído las utilidades de las compañías durante crisis anteriores y nos devolvimos muchos años, y lo que uno encuentra es que en promedio las utilidades de las acciones han caído entre un 17 y un 20% durante periodos de crisis, y estamos hablando de utilidades de compañías del Standard & Poor's. Hoy ese efecto todavía no se ha visto, y de hecho lo que hemos visto hasta ahora de reportes corporativos en general incluso han sorprendido al alza, pero ese riesgo sigue estando latente, y una de las formas en las que uno podría evaluar es, oiga, en ese orden de ideas, si uno llegase a pensar que con esos costos del capital que tenemos hoy, y si se llegase a aparecer esta posible recesión a recesiones anteriores, uno debería incorporar la posibilidad de que caigan las utilidades de las compañías cerca de un 20%, y en ese orden de ideas, si uno hace un ejercicio, lo que encuentra es que el nivel al cual está negociando hoy índices como el Standard & Poor's todavía seguramente no han recogido esa caída, pese a que hemos caído cerca de un 20%. De hecho, el nivel objetivo que nosotros planteamos en este ejercicio es de 3.100 puntos para el Standard & Poor's. Eso implicaría que todavía el nivel de caída que podría darse para ajustarse frente a crisis anteriores podría ser cercano a un 18%. Y esto es un riesgo que de alguna manera nos lleva pues plenamente a compartir esa visión de que hoy tal vez, por lo menos en países desarrollados, tal vez tomar una posición cautelosa luce mucho más adecuado, pero no sé si a nivel de Colombia tú compartes plenamente esos niveles de riesgo o esa posibilidad de que veamos
correcciones del tamaño que podrían darse, por ejemplo, para Estados Unidos, Cata? Rodrigo, yo diría, y antes de responder la pregunta de si en Colombia tenemos oportunidades o no en las acciones, algo bien importante, y es que en línea con lo que está sucediendo pues a nivel global en Colombia, también vamos a ver una desaceleración de la economía que evidentemente también se va a traducir en que las empresas tengan un menor desempeño en su generación de utilidades. Las empresas en Colombia venían en una etapa de recuperación igual que lo que hemos visto en el mundo. Este año el crecimiento de las utilidades va a ser de alrededor de un 40% o incluso un poco más. Los resultados han sido muy buenos, pero el otro año nosotros estamos estimando que las utilidades en Colombia pueden reducirse en alrededor de un 13%. ¿Qué explica esa reducción? Pues principalmente los dos sectores más importantes de nuestro mercado, el sector petrolero, el sector financiero. En el caso de Ecopetrol, es muy probable que el precio promedio del petróleo el próximo año sea un poco menor, no mucho, pero eso va a llevar a que las utilidades de Ecopetrol puedan reducirse en alrededor de un 20 o 25%. Eso sin tener en cuenta lo que ya hablábamos hace un momento de la reforma tributaria, que incluso puede generar una desaceleración mayor en las utilidades de Ecopetrol. Ecopetrol es alrededor del 16% de nuestro índice. Y los bancos que, aunque vienen con un muy buen desempeño, ya lo hablábamos hace un momento, la cartera va a empezar a desacelerarse. Seguramente con este incremento en las tasas de interés vamos a empezar a ver un deterioro en la capacidad de pago de las empresas, de los hogares, y eso también va a llevar a que la generación de utilidades del sistema financiero en Colombia sea menor, y así llegamos a esa cifra que daba de 13% menos de generación de utilidades. Dicho eso, de todas formas lo que nosotros vemos en Colombia es un mercado que, además de todos los temas internacionales que se han mencionado, se ha visto muy afectado por la liquidez reducida y por los bajos volúmenes de negociación, y en un entorno de altas tasas de interés como los que estamos viendo en Colombia y que mencionaba Germán, de oportunidades en renta fija, unas tasas que no veíamos en décadas, pues se hace muy difícil ver altos volúmenes de negociación en las acciones, y eso implica que los precios a los que se negocian hoy tienen incorporados descuentos muy grandes versus incluso los fundamentales de las empresas ya incorporado el escenario actual de tasas de interés. Hoy vemos muchas empresas de nuestro mercado transando a 50% de descuento versus su valor en libros, o 70% de descuento versus su valor en libros, y vemos los múltiplos de mercado pues ya recogiendo un escenario muy desafiante en términos de resultados financieros, y también el descuento que imprime el costo de capital alto que mencionabas anteriormente. Entonces, en ese escenario nosotros sí estamos viendo que el próximo año puede haber una valorización del Colcap, o hay un escenario donde el índice puede tener una valorización. Nuestro estimado de valor justo para el Colcap es alrededor de 1.350 puntos, y si a eso le sumamos que con esos descuentos tan grandes, con los resultados financieros tan buenos que hemos tenido, las utilidades creciendo 40%, las empresas van a generar unos dividendos que comparativamente con estos precios representan unos retornos bastante atractivos. Definitivamente lo que nosotros pensamos es que sí hay riesgos, pero en su gran mayoría esos riesgos ya están incorporados en los precios actuales de los activos en Colombia. ¿Es posible que en el corto plazo no veamos un repunte importante del índice? Sí, porque tenemos las oportunidades que ya hemos mencionado en la renta fija, y eso hace un contrapeso muy grande a las acciones, pero ya estamos viendo que solo por dividendos muchas acciones tienen retornos del 15% o por encima, del 15% o por encima, que ya se empiezan a equiparar a los retornos que hablamos en la renta fija, y en la medida en que pues tengamos ese pico de tasas de interés y esa tendencia empieza a cambiar, seguramente también vamos a ver ese repunte en las acciones colombianas. Entonces, en resumen a la pregunta, Rodrigo, vamos a ver desaceleración, pero esa desaceleración la estamos viendo ya incorporada en su gran mayoría en el
precio de los activos que actualmente vemos en el mercado colombiano y en los descuentos tan grandes que vemos a nivel fundamental. En el libro, la publicación que Germán mencionaba al inicio, pues todos ustedes pueden encontrar más en detalle nuestra perspectiva para cada una de las empresas, para el índice, para el mercado local y pues también para el mercado internacional. Creo que hemos recorrido ya todos los activos y distintas perspectivas del efecto sobre las inversiones y la economía de las tasas de interés. Yo creo que en general, y lo que quisiera hacer es resumir un poco la posición que hemos expresado hoy aquí sobre las inversiones y sobre la economía. Si se dan cuenta, no es un entorno fácil. El entorno del año 2022 terminando y 2023 plantea un entorno bien retador en distintos frentes, sobre todo en la desaceleración económica que se va a presentar y en el aumento en las tasas de financiación o endeudamiento, lo cual está poniendo unos retos grandes a nivel de países y a nivel de empresas, lo cual en principio me llevaría a mí a resaltar el primer punto de nuestra conversación y es mantener una muy buena calidad de activos en los portafolios, en acciones, en el crédito en Estados Unidos, tratar de no tomar mucho riesgo en un entorno en el que las tasas de interés presionan bastante a las empresas y les ponen retos a refinanciarse. Segundo, una diversificación importante, porque si se dan cuenta, en la parte de renta fija ya estamos hablando de cómo se convierte en un elemento importante de generación de ingreso. Ingreso medido como la rentabilidad que ofrece una inversión de renta fija en dólares en tasas del 6 o del 7% y que si bien puede que no se prevean valorizaciones en el corto plazo, sí es un ingreso o una rentabilidad bastante adecuada sobre el capital y para los portafolios, lo cual también ocurre en Colombia. De cara a lo que sucede en Colombia, algo que sí comentamos y que también destacabas tú es justamente el castigo o el descuento que están presentando los activos. De hecho, esto fue algo muy particular en la conversación en lo que tiene que ver con activos inmobiliarios y con acciones y un poco en lo que mencionaba de las primas de riesgo de Colombia frente a América Latina. Los activos colombianos en general están presentando un descuento importante y están incorporando o tasas de interés más altas de lo que corresponde para su calificación o unas valoraciones que reflejan ya no solo condiciones de tasa de interés y de descuento, sino probablemente factores de liquidez o de una visión pesimista sobre el panorama económico hacia adelante, lo cual creo que al final termina abriendo unas oportunidades, pero para inversionistas que tengan una visión de más largo plazo, ¿sí? Porque el entorno de riesgos de corto plazo pareciera no disiparse tan fácil, pero hacia el largo plazo sí hay unas valoraciones bien interesantes. Y finalmente, en el tema internacional, creo que es importante tener presente que algunos activos en el entorno internacional parecieran no haber llegado todavía a ese punto en el que lucen como una gran oportunidad. ¿En qué sentido? Acciones Estados Unidos, con el ejercicio que mencionaba Rodrigo y con la visión que mencionaba Alejandro, pareciera que pueden tener caídas adicionales o desvalorizaciones adicionales, que van a abrir una oportunidad de inversión muy importante y que el factor de qué tanto de los ingresos proviene fuera de Estados Unidos o no, será algo importante a tener presente, pero ahí pareciera, al igual que en los mercados inmobiliarios o activos inmobiliarios, que es momento de esperar un poco, pero sí, y termino con esto, sí Alejandro mencionaba algo muy similar en la parte de la renta fija, y él decía, nosotros consideramos que en deuda soberana, en dólares, y sobre todo lo que puede ser Estados Unidos, y probablemente en los próximos meses algunos segmentos de grado de inversión, puede haber unas oportunidades bien interesantes en tasas de interés, pensando en los próximos 2, 3 o 4 años en donde la desaceleración de la economía norteamericana se va a dar. En todo esto, y vuelvo y lo menciono, el efecto de las tasas de interés, si se dan cuenta, está creando unos retos muy importantes, pero también unas oportunidades bien particulares por el momento del ciclo económico en el que estamos. Los invitamos a que nos sigan acompañando en estos espacios y que, como lo mencionaba también Catherine,
que accedan a nuestras publicaciones en vision.davivienda.com o a la publicación de El Libro 2023 en libro.daviviendacorredores.com. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.